por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid. Damos gracias a Dios una vez más por este privilegio hermoso que nos da de compartir contigo la bendita y santa palabra de Dios. Este es un programa que se titula Comentarios a la luz de la palabra. Creo con todo mi corazón que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros y que Él nos va a hablar a través de este programa. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitamente, Señor, en esta hora por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor, una vez más de estar, Señor, en este lugar compartiendo tu palabra. Te pido, mi Dios, que en esta hora tú abras, Señor, nuestro entendimiento, que quites todo estorbo en el nombre poderoso de Jesús. Y que conforme a tus riquezas en gloria, tú abras, Señor, nuestro entendimiento y me des la sencillez, Señor, para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios una vez más. Te saludamos aquí desde Radio Costa Rica. Una vez más, queremos con todo nuestro corazón compartir contigo. Y estamos precisamente tratando las parábolas. Y veíamos la semana anterior precisamente acerca de el amigo inoportuno. Si te la perdiste, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube, Ministerios Elim, y ahí vas a encontrar también todas las enseñanzas que a través de esta emisora hemos estado compartiendo y hemos estado pues dejándolas ahí para que tú tengas ese acceso de poder entrar y poder de alguna manera ver lo que vamos viendo. Así que hoy vamos a continuar una vez más, primeramente Dios, con las parábolas de la oración. Hay una trivia precisamente, y es que vimos 3 parábolas que nos van a hablar acerca de la necesidad de la oración. Como lo dije la semana anterior, estuvimos viendo cómo dice que el Señor estaba orando y cuando el Señor baja de orar, dice que le dicen sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar el Padre Nuestro. Pero posteriormente de que el Señor les enseña el Padre Nuestro, que todos conocemos, el Señor precisamente les dice una parábola y les habla acerca de cierto amigo que recibe una visita y que a través de esta visita él va a buscar a otro amigo porque no tiene nada que darle. Y dice que por la importunidad de tocarle a su amigo a altas horas de la noche, el amigo iba a responderle. Hoy podemos avanzar a la siguiente parábola, y la siguiente parábola es la viuda y el juez injusto. Son 3 parábolas, pero vamos a ver hasta dónde Dios nos permite. Si no nos permite Dios, por alguna razón, continuar con las 2 parábolas hoy, vamos a continuar la próxima semana. Ya tenemos muchos programas de estar tratando acerca de las parábolas
el Señor les hablaba en parábolas a sus discípulos. Y sabemos que a través de ellas Dios tiene cosas grandes para nosotros. Así que vamos a avanzar y vamos a ver la parábola de un juez injusto. Dice que este juez ni conocía a Dios ni temía al hombre. Y había una mujer viuda que tenía una necesidad y que recurre hacia él. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, sobre la necesidad de orar siempre. Ojo, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Ve qué importante? Y no desmayar. Dos cosas muy importantes que vamos a aprender en esta parábola. Primero, que la oración es una necesidad, pero una necesidad no como bombero, ¿sí? Hay quienes tienen la oración como un bombero. ¿Qué es un bombero? Un bombero es aquel que atiende llamadas cuando hay necesidades. Ahí está el bombero y está esperando. Y si la persona no tiene problemas, entonces no llama precisamente a los bomberos. Pero cuando tiene una necesidad, entonces corre a buscar precisamente al bombero para que le auxilie. Muchas veces nosotros también hacemos lamentablemente así. Somos personas que cuando tenemos una necesidad nos acordamos de Dios. Cuando no tenemos una necesidad nos olvidamos del Señor. Por eso me gusta esta parte, como ves en tu pantalla. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Oye, la necesidad de orar siempre. No solamente cuando tengas una necesidad, sino que el orar debe de convertirse en una necesidad imperiosa en tu vida, para que tú puedas comunicarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros vemos precisamente que nosotros tenemos que tener hábitos, hay buenos hábitos y malos hábitos. La oración precisamente debe de ser un hábito que lo debemos de hacer viendo el modelo de nuestro Señor, que dice que Él oraba muy de madrugada, pero también oraba de noche. Orar sencillamente es hablar con Dios. Voy a repetirlo. Orar es hablar con Dios. Y debemos de tener siempre, como dice, ese hábito. Y lo segundo, no desmayar. Empezamos orando por algo, pero cuando la oración no nos llega precisamente tan rápido, entonces tenemos que continuar. Muchas veces lo que hacemos es que tenemos como oraciones olvidadas. Empezamos a orar por algo y cuando vemos que el Señor no nos responde, lo que hacemos es que dejamos de orar, ¿sí? Empezamos orándole a Dios. Te lo voy a poner por un ejemplo jocoso. Por ejemplo, a veces empezamos orándole a Dios y Señor, yo quiero un avión, ¿verdad? Comenzamos a orar un momento y un tiempo prudencial, nosotros pidiéndole a Dios un avión. Cuando vemos que Dios no nos responde, lo que hacemos es que entonces le decimos, bueno, dejemos a un lado el avión y entonces le decimos, Señor, te pido un helicóptero.
Dame un helicóptero, por favor. Y comenzamos a orar por un tiempo, precisamente, por el helicóptero. Tampoco el Señor nos responde por el helicóptero. Entonces dejamos a un lado el helicóptero y venimos y le decimos, Señor, danos por favor un carro. Y danos un carro. Y comenzamos a orar otro tiempo por el carro. Pero cuando vemos que no nos responde el Señor, lo que hacemos es que desmayamos. Y decimos, bueno, ya no voy a orar por el carro. Ahora, mejor Señor, dame una moto. Y comienzo a orar por la moto, pero después veo que tampoco me da la moto. Entonces termino con una bicicleta y como tampoco me dan la bicicleta, entonces al final termino con una patineta. Como no me dan una patineta, al final resulto pidiendo unos zapatos, porque entonces voy a caminar. Solo para decirte que muchas veces nosotros no tenemos el hábito de perseverancia, sino que comenzamos a orar por una cosa, cuando Dios no nos responde, nos vamos a otra. Y ve qué importante. Por eso dice aquí, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. El hecho de que tú ores no quiere decir que el Señor te va a responder ya. Abraham, Dios le dijo en una oportunidad que lo iba a hacer padre de multitudes. Y resulta que esa promesa no fue mañana, ni pasado, ni al mes, ni a los 12 meses, ni al año. Fueron más de 27 años. Entonces tenemos que tener paciencia y no desmayar. Veamos la parábola en sí. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Estamos acabados, ¿verdad? Si ese juez no le teme a Dios ni a los hombres, por eso algo muy importante. Fíjate que el Señor dice, bienaventurado el pueblo que tiene un presidente o un rey que le teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando un pueblo, cuando una ciudad tiene un presidente y tiene diputados que le temen a Dios, dice que ese pueblo es bienaventurado. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Dice la palabra que debemos de incluir dentro de nuestras oraciones, que tú sabes, empezamos dándole gracias a Dios, empezamos pidiendo por nuestra familia, por nuestros amigos, pero también no se nos debe olvidar de orar por las autoridades, pues ellas dice que han sido puestas por Dios. Dios es el que quita y el que pone reyes. Como tú digas, pero pastor, si hicieron fraude, Dios lo permite. Si Dios lo permite, en esta tierra debes de saber que solamente se va a permitir aquello que Dios quiera que se haga. Y si Dios permite que tengamos un presidente que no es de nuestro gusto, bueno, te voy a aconsejar, ora por él para que Dios le dé sabiduría. Ora por las autoridades para que Dios les dé sabiduría. Por eso dice acá que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Por un lado, había también en aquella ciudad una viuda. ¿Quién es una viuda? Una viuda es aquella que no tiene humanamente quien la ayude y que su única ayuda es Dios. Por eso aquella mujer no tenía un hombre que la ayudara, no tenía familia, no tenía quien por ella, pero dice así, aquella viuda, la cual venía a él, al juez, diciendo,
hazme justicia de mi adversario. Qué interesante que la viuda tuviera un adversario. En otras palabras, la viuda, que uno dice, pero si ya una viuda es una ancianita, ¿cómo es posible que esta ancianita tenga un enemigo? Y debes de saber que nosotros tenemos enemigos. Aunque tú digas, pero pastor, yo no tengo enemigos humanos. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores de los aires. Siempre vamos a tener enemigos. Y el enemigo dice que anda como león rugiente, viendo en qué momento le fallamos, le abrimos puertas a la carne y nos come. Por eso dice que venía y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Te recuerdas que en una oportunidad el rey Salomón tuvo la visita de 2 madres? Y estas 2 madres, dice que las 2 tenían un bebé. A una de ellas se le muere su bebé. Y lo que hace es que cuando se muere su bebé, va con la otra, le cambia el bebé. Qué tremenda, ¿va? Y entonces llegan ante Salomón para que Salomón les haga justicia. No voy a dar más, tú lo sabes. Y hace justicia. Lo mismo estaba haciendo precisamente esta viuda. Le estaba diciendo al juez, juez, hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo, mira qué importante, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, ve qué importante. Sin embargo, esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ojo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Voy a repetirlo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Debes de saber algo muy importante en esta hora. Tú no estás en el Evangelio porque tú seas inteligente. Yo no estoy en el Evangelio porque sea inteligente. Yo estoy en el Evangelio por misericordia de Dios y porque me escogieron. No estaba yo buscando a Dios. No, yo quisiera en esta hora decirte, es que el pastor Roberto del Cid siempre desde niño andaba buscando a Dios. No, yo andaba perdido, andaba en mis pecados, andaba haciendo un montón de barbaridades. Pero ¿sabes una cosa? El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo nos habíamos perdido. Y el Señor en su infinita misericordia, estábamos todos perdidos. Y viene Dios y dice, y me escogió y te escogió a ti. ¿Y por qué te escogió? Y un día le decía el Señor, precisamente, recapacitando sobre la escogencia, y que dice la palabra que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él me escoge antes de la fundación del mundo. Entonces,
para alabanza y gloria de su nombre. Yo comencé a meditar un día y dije, Señor, ¿cómo es posible que si tú me habías escogido, ¿por qué, Señor, pequé? ¿Por qué, Señor, hice tantas barbaridades? ¿Por qué, Señor, me fui al alcoholismo, me fui al tabaquismo, a la prostitución? ¿Por qué, Señor, me desvié tanto? No entiendo, Señor, por qué razón, si era tú escogido, ¿por qué, Señor, no fui bueno desde pequeñito hasta ahora? Pero el Señor me dijo en su infinita misericordia, yo haciéndole números y números a esto y que no le hallaba, y el Señor me dijo, porque yo vine a buscar lo que se había perdido, para avergonzar a lo que era. Por eso el Señor me dijo, te escogí a ti, no te escogí por bueno, sino te escogí por pecador. Y dice la palabra que Él nos escogió y nos escogió para que demos fruto y fruto en abundancia. Ahora dice la palabra del Señor acá, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Esto es importante, que claman a Él de día y de noche. No aquellos que comienzan a orar como yo cuando en el ejemplo que estaba diciendo que oré por el avión y como no me dieron el avión comencé a bajar. No, y al final ya no oré por nada y solamente oraba porque tenía una necesidad. Aquí dice la palabra, a los que clamamos de día y de noche. Ojo, y te voy a preguntar en esta hora, ¿tú estás orando de día y de noche? ¿O solamente oras de vez en cuando? A mí tengo una hermana, precisamente, que es una intercesora. Y ella me decía lo siguiente, pastor, muchas personas me piden que ore por ellas. Pero lo que pasa, me dice, me he dado cuenta que yo estoy orando por ellas, pero las personas me dan la carga y lo que hacen es dejar de orar. Así no es. O sea, no es dejándole mi necesidad a otra persona. Hay grupos de oración. Que Dios bendiga los grupos de oración. Que Dios bendiga los grupos de intercesión. Son necesarios. La iglesia tiene que tener grupos de oración e intercesión. Es clave que tú tengas conocidos que oren, pero no es para que tú les pases tu oración y que tú pues tranquilamente, como me están orando por mí, entonces yo doblo los brazos. Ve qué importante. No es a los que están pidiendo oración, es a los que están clamando. Son importantes las oraciones de otras personas, de intercesores hacia nosotros, pero más importante es que tú ores primero. Por eso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que pidieron que clamen? No, que están clamando de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Es muy importante que nosotros, primeramente, le pidamos al Señor un espíritu de oración, no un espíritu que a veces perdona. Vemos a Dios como un bombero, solo cuando tenemos necesidad. Yo te voy a decir algo muy personal que me pasó a mí. Yo un día me dio vergüenza, porque yo me di cuenta que cada vez que tenía una necesidad, yo corría a Dios. Señor, por favor, ayúdame, Señor, te lo suplico. Ay, sí, de día, de noche, en cualquier momento, ¿verdad? Pero cuando el Señor suplía mi necesidad, ¿qué crees que hacía? Me olvidaba completamente, dejaba de orar y dejaba de recordarme de Dios y de buscar su rostro. Entonces me olvidaba de Dios. Cuando tenía un problema, volvía otra vez. Dios mío, ayúdame. Vaya que tú no eres así. Entonces tuve la impresión en mi persona y le dije un día a Dios,
Señor, perdóname, porque soy puro asadón, ¿sí? ¿Sabes qué es un asadón? Un asadón es una herramienta de agricultura que se usa para jalar, no para empujar, para jalar. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque solamente te busco cuando tengo necesidad y me da vergüenza. Señor, yo te pido, por favor, que cambies mi vida. Señor, que me hagas nacer de nuevo. Y Señor, yo quiero, como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No cuando tenga necesidad, quiero también darle a Dios. Porque muchas veces solo oramos y yo le dije, Señor, yo no quiero ser un asadón, yo no quiero para mí. Y de una vez que Dios me ayuda, Señor, le dije, si tú me ayudas, te prometo que de hoy en adelante, Señor, yo voy a cambiar. Señor, entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. ¿Por qué? Porque yo no tenía una experiencia personal con Dios. Conocía a un Dios que en medio de mi necesidad corría a Él. Pero una vez me olvidaba de Él. Espero que tú no seas como yo era yo, pero yo era así. Hasta que un día le dije, Señor, por favor, yo quiero que entres a mi corazón. Yo quiero, Señor, que tú me cambies, que tú me hagas una nueva criatura. Señor, que me hagas nacer de nuevo. Ya no quiero fumar, ya no quiero tomar, ya no quiero, Señor, andar en prostitución. Señor, quiero ser una nueva criatura, así como le dijiste a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Yo le dije, Señor, por favor, hazme nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo, Señor, que no tenga que decir, no fumo porque soy cristiano, no tomo porque soy cristiano, no fornico porque no soy cristiano, no adultero porque soy cristiano. No, Señor, por favor, Señor, hazme nacer de nuevo. Y el Señor tuvo misericordia. Y desde ese día, le doy gracias a Dios, entró a mi corazón, me hizo una nueva criatura. Y ahora no es de que ya, es que yo tenía un amigo en la universidad, me acuerdo, que me decía, ay, ¿cómo haces? Me dice, es que yo no puedo. Yo fumaba. Y él me decía que no podía fumar porque era cristiano, que no podía tomar porque era cristiano. Yo miraba que sufría. Yo dije, Señor, yo no quiero ser como mi amigo. Yo quiero, Señor, por favor, que si tú tienes misericordia de mí, hazme nacer de nuevo, Señor. Hazme, Señor, una nueva criatura. Y el Señor en su infinita misericordia lo hizo en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Y el Señor dice que tiene cosas grandes y maravillosas para ti, que solamente, dice el Señor, le creas. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios te escogió, no te escogiste tú, no estás en el Evangelio porque eres muy inteligente, porque, bueno, estás en el Evangelio porque te escogieron dentro del montón de pecadores. El Señor dijo, este, aleluya. Como cuando vamos al mercado, ¿verdad? Vamos al mercado y vemos las manzanas, vemos todo, y yo veo todas y entre todas, escojo esta. Pero bueno, cuando voy al mercado escojo las más bonitas, pero el Señor escogió lo más feo. Aleluya. Escogió lo que era vil y menospreciado. Eso escogió Dios para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Por eso dice, se tardará en responderles. Os digo, dice, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo hallará. Ve qué importante. Os digo que pronto. El Señor está diciendo que pronto el Señor va a respondernos. Pero dice, hallará cuando venga el Señor fe en la tierra. Yo dije, Señor, ¿pero qué tiene que ver la fe? Sí tiene que ver la fe. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Aleluya. Fe es creerle a Dios. Y lo que precisamente el Señor está diciendo
es que hallará fe en la tierra, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dice que por causa de la iniquidad del amor de muchos se enfriará. Muchos van a abandonar, van a ser náufragos en la fe. Por eso te invito a que busques en mi canal de YouTube. Hay una enseñanza precisamente de los náufragos de la fe. Y vas a ver cómo muchas personas que en un momento estuvieron caminando en fe, de repente naufragan. Ojalá que tú no naufragues en la fe, sino que mantengas una fe constante, una fe cierta, una fe segura en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es importante, la fe se va a perder. Entonces, tercera parábola, del fariseo y el publicano. Ve qué importante. En los dos, en el juez y una viuda, ¿verdad? Ahora me habla de un fariseo y un publicano. Vamos a ver, ¿qué dice la parábola? Entremos. Primero, dice definición de un fariseo: persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Por eso al Señor siempre lo agarraban en sábado, ¿verdad? Él hacía milagros en sábado. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque ellos se fueron al extremo. Los fariseos eran extremistas. Ojo, cuidado con los extremos. Los extremos son malos. ¿Todo es pecado? No, no todo es pecado. Es que no se puede ver televisión. Claro que se puede. Es que la internet sí. No, vamos a irnos al extremo. Como al principio, me recuerdo que hace años alguien dijo, es que el cajón, la televisión es el cajón del diablo, y toda la gente comenzó a tirar los televisores. No, no era el televisor, es lo que yo voy a hacer. Internet es un medio a través del cual puede bendecirte, pero también puede hacerte daño si tú no te balanceas. No es que de una vez te salgas del mundo. No, hay cosas buenas, hay cosas que son importantes, hay cosas que, dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Estás viendo un programa, te edifica, te enseña, pero si ni te enseña, ni te deja nada de contenido, desecha. Por eso es importante. El fariseo era el contrario, el extremo, ¿sí? Publicano. Dice que era una persona que la ponían para recaudar impuestos, ¿sí? Y precisamente ellos eran mal vistos. Los publicanos eran odiados, mira qué tremendo, por dos motivos. En primer lugar, porque recaudaban unos impuestos abusivos que beneficiaban a un estado extranjero. Y en segundo, porque se enriquecían con el ejercicio de su profesión. Mateo, el apóstol Mateo, precisamente, era un publicano. Él era un recaudador de impuestos. Y ellos tenían mala fama porque no solamente cobraban tributos al César, sino que todavía dice que cobraban de más y se quedaban con una partecita. Entonces eran puestos, como decir, en una parte fronteriza donde había dinero. Por eso cuando Juan el Bautista, ve qué tremendo, cuando Juan el Bautista vio venir a unos soldados y vio venir a los fariseos y les dijo, víboras,
¿verdad? Porque ellos llegaban nada más para ver qué decían, no para convertirse. Pero veo unos soldados y les dice el Juan el Bautista, ustedes le dice, no extorsionen. Tú tienes, si hay una persona que está en una posición donde puede en un momento servir al pueblo, pero en lugar de servir al pueblo, por ejemplo, un policía me va a tomar en un momento, a mí nunca se me olvida, hace muchos años, yo llevé mi carro a revisión y el carro no pasó. Digo yo, bueno, lo voy a arreglar. Y vuelvo otra vez. Y vuelvo otra vez. Y entonces ya arreglé la cosa. Apareció otra. Y bueno, entonces volví otra vez a reparar lo que me dijeron. Y cuando volví otra vez, el que estaba revisando el carro encontró otra falla. Lo raro es que no encontró todas las fallas de un principio, sino que iba encontrando cada vez que encontraba fallas. Y yo pues tranquilamente lo que hacía era que le iba a arreglar. Y en un momento, nunca se me olvida, que se me quedó viendo, ya después de un montón de veces que iba, y me dice, ¿y usted a dónde va? Y yo le digo, yo voy a Iglesia Elim. ¿Usted va a Ministerio Elim? Sí, yo voy a Iglesia Elim. ¿Por qué? Le digo yo, me dice, porque déjeme contarle, me dice, aquí han venido conmigo muchos cristianos. Y cuando ven que yo les digo que tiene algo malo, lo primero que hacen es decirme, mire, ¿y por qué no me hace el favor? Hágase la campaña, páseme el carro, y yo le voy a dar algo. Y me dijo, pero lo raro es que usted no me dio nada. No, ni pensaba darle, digo yo. ¿Por qué? Porque no es correcto que yo vaya a darle mordida, ni que tampoco él me pida mordida. Entonces Juan el Bautista le dice, conviértanse, arrepiéntanse y no le pida mordida a nadie. Entonces por eso es importante. Los publicanos eran mal vistos porque hacían cosas indebidas. Pero veamos qué es la parábola. Ahí está el publicano atrás, el fariseo delante, en esa foto que tenemos ahí muy bonita. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a ver. A unos, no lo dijo a todos, ojo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, cuidado, te crees tan santo, te crees tan especial que menosprecias a los demás. Ojo, eso no es correcto. Esta parábola parece que dice aquí, yo lo veo, a unos, no a todos, a unos que confiaban en sí mismos, es que como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Qué dijo? 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, extremista, ¿va? Pero aparte de extremista, como era tan extremista, se creía muy potente. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, estaba pastoreando precisamente, me recuerdo una iglesia pequeña en Guatemala, y de repente había un miembro en la iglesia que a mí me dejó impactado. Era una persona que leía mucho, que tenía muchos libros, que tenía mucha teología, que tenía mucho conocimiento, y las veces que platicaba con él, realmente pude evaluar que era una persona con mucho conocimiento. Y llegué hasta en un momento a sentirme incómodo yo mismo, porque me daba cuenta que él teológicamente era superior a mí. Y como era superior a mí,
Entonces yo en momentos pensaba cada vez que lo miraba y platicaba con él, yo después de todo decía yo, Señor, le dije un día, Señor, yo creo que tal vez él está mejor que yo de pastor, porque él sabe más que yo. Y entonces le dije, Señor, ¿por qué? Ya mero que me quito y que él se quede de pastor. Y nunca se me olvida que Dios habló a mi corazón y el Señor me dijo, si fuera por llamar perfectos, yo mejor pondría ángeles. Oye lo que me dijo. Pondría ángeles. Pero los ángeles tienen un problema. Y el problema es que no saben fallar. Y como no saben fallar, solo saben dar leño. Y el Señor me dijo, él no es el apropiado, porque él sabe que sabe mucho, cree que sabe mucho. Y entonces lo que haría sería golpear las ovejas. Digo, amén, Señor, gloria a Dios. Entonces entendí que no es porque yo fuera el mejor, porque había mejores que yo, sino por misericordia de Dios y porque el Señor en medio de mis fallas, de mis errores, el Señor tenía misericordia conmigo y entonces esto es clave. Entonces este fariseo era precisamente ese que todo lo sabe, ¿verdad? Y el otro publicano ya sabemos que era una otra persona. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oye, qué importante. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, consigo mismo. No le oraba a Dios, oraba a sí mismo. Cuidado, oramos para nosotros. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, mira qué importante, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¡Qué tremendo! Estaba delante de Dios y él se consideraba muy santo, muy completo. Pero aparte, vea qué importante, él no era ladrón, él no era injusto, no era adúltero, pero lamentablemente confiaba mucho en sí mismo y menospreciaba a los demás. Este publicano que estaba allí, precisamente, ¿qué es lo que hace? Ayuno 2 veces a la semana, hasta ayunaba. Doy mis diezmos de todo lo que gano. Uf, qué tremendo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Aleluya. Golpearse el pecho no es malo. El problema es cuando se vuelve una rutina. No, él no lo hizo por rutina. Él estaba delante del Señor y era una manifestación del dolor que él sentía, ¿cómo dijera? De lo que no era justo él. Se sentía tan como aquel centurión que va delante del Señor y le dice, Señor, por favor, ¿puedes venir a mi casa para sanar a mi criado? Y el Señor le dice, sí. Cuando el Señor le dice sí, algo pasa en él y algo lo redarguye. Y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. A saber qué barbaridades. Pero él dijo, no, Dios mío, va a llegar el Señor y qué vergüenza. Entonces él dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero por favor, di la palabra. Mira qué fe. Di la palabra
Envía la palabra de sanidad. Yo soy una persona puesta por autoridad y cuando digo algo, se hace. Ahora él estaba reconociendo la autoridad del Señor para enviar sanidad. Y el Señor dice que se quedó asustado y dijo, en fe como esta, no he encontrado ni aún en Israel. Ve, le dijo, y se haga como tú quieras. Entonces, este estaba delante del Señor. No se consideraba capaz de estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, sé propicio a mí, pecador. Uno de los problemas más grandes es cuando se nos olvida. Por eso el Señor dijo, mira, no juzgues a los demás, porque con la misma vara con la que juzguéis serás juzgado, y una cuarta más. Entonces, tenemos que tener cuidado, no podemos juzgar, el que juzga es Dios. Aleluya. Entonces dice, él decía, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Ve qué importante, no es que el otro no fuera justificado, iba a ser justificado, pero antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El Señor nos está dando una lección de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que estar conscientes. Yo siempre le digo, Señor, dice tu palabra que tú sabes que somos polvo y que no nos has pagado de acuerdo a nuestras iniquidades. Dios libre. El Señor hiciera hoy como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que le mintieron al Espíritu Santo y ¡pum! Cayeron. Dios libre. Vaya que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y en su infinito amor, el Señor no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, sino por amor de su nombre. Ve nuestra necesidad, ve nuestro pecado y no nos anda dando. Dios libre, no estaríamos. Porque ¿quién no le falla a Dios? Todos le fallamos a Dios. Yo siempre he creído que todos le fallamos a Dios. Todos somos fallones. Yo siempre he dicho y creo lo correcto. Nosotros podemos fallarle, nosotros podemos cometer errores. El cristiano puede cometer errores, pero el cristiano no puede cometer horrores. Una cosa es que en mi diario, y es que mira, algo muy importante, la vida cristiana es un proceso. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando yo vengo al Evangelio, el primer día el Señor me perdona de todos mis pecados. Dice que el Señor toma mis pecados, lo tira a lo profundo de la mar, nunca más se vuelve a acordar de ellos, nunca más se acuerda de ellos. Y nosotros, Él se olvida de ellos, pero nosotros sabemos que Él se olvida de nuestros pecados. Y nosotros, por misericordia, estamos conscientes de que el Señor tira a lo profundo de la mar, pero el Evangelio es un diario vivir. Cada día yo voy como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y en este aumentar cometemos errores. Podemos cometer errores, no horrores. Ojo, un horror sería que yo volviera otra vez a agarrar el trago y a tomar otra vez y darle para otra vez como antes. No, eso era cuando yo no conocía a Cristo. O que yo ahora ando bailando. Eso cuando yo no conocía a Cristo, bailaba, tomaba, fumaba. Pero yo no conocía al Señor, adulteraba. Esos son horrores. Tú no estás ya, tienes que tener cuidado con los horrores. Nosotros tenemos
errores. Nos equivocamos. Tenemos cositas que a veces no actuamos correctamente. Tenemos errores humanos, no horrores. Entonces, dice la palabra que el que se humilla será levantado. Y el que se levanta, por eso este fariseo se entronó y yo ofrendo, yo doy, pero no sé como aquel. Y aquel allá, Señor, perdona. Dios quiere que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos. Por eso dice que el que se humilla será enaltecido, será levantado. Y el que se levanta será aplastado. Por eso quiero en esta hora ya concluir y hacer un resumen así rápido de las trivia, de las oraciones, de las parábolas de la oración. Primero, vimos la parábola del amigo inoportuno. Esto quiere decir que nosotros podemos orar fuera de tiempo. Este fue a tocarle la puerta a las 12 de la noche. Inoportuno. Dios permite que a través de la oración yo puedo ser inoportuno con Dios. Y no importa la hora, cualquier momento que tenga necesidad, ve con el Señor. Esto me enseña la parábola del amigo inoportuno. 2. La parábola de la viuda me enseña a ser perseverante. No es el que corre primero, sino el que se llega primero. Y a veces en el camino muchos se quedan, como en una carrera, comienzan a correr un montón y solamente unos cuantos llegan porque la mayoría se queda. La oración, dice el Señor, que debemos de perseverar. ¿Cuánto tiempo tiene de estar orando? Bueno, Moisés a los 40 años de estar en el desierto vio la promesa de Dios. ¿Qué más? La parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué me enseña esto? Me enseña humildad. Que yo debo de reconocer mis errores y que debo prontamente buscar a Dios y pedirle perdón. Que debo de saber que soy humano, que soy fallón. Yo siempre le digo, no a nosotros, dice una palabra, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Siempre digo, Señor, por favor, sé tú. Y segundo, saber que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Estas 3 parábolas, el amigo inoportuno, la viuda ante un juez injusto, perseverando siempre, y aquel que reconocía sus pecados, sabía quién era. Yo te quiero invitar para que a través de estas 3 parábolas puedas comenzar una nueva etapa de oración. Si tal vez no eres bueno para orar y digas, bueno, hoy el Señor quiere que sea inoportuno, quiere que sea perseverante, quiero que sea humilde. 3 cosas de las parábolas de la oración. Y que puedas decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Dame un espíritu, Señor, de oración. Reconozco, Señor, que no soy bueno para orar. Yo no sé si tú eres bueno para orar. Yo te voy a decir, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un espíritu de oración. Dice la palabra que Él da un espíritu de oración. Entonces yo te quiero pedir que le oremos al Señor. Quiero que cierres tus ojos y que le puedas decir, Señor, por favor, en esta hora. Perdóname porque a veces no he orado, he desmayado. Perdóname si te he usado como un instrumento nada más en mi necesidad y después me olvido de ti. Dame un espíritu, Señor, de oración. Dame un espíritu de constancia, de perseverancia, de humildad. Dile, Señor, por favor, dame un espíritu de oración. Si no conoces al Señor, yo te quiero invitar para que en esta hora le abras tu corazón y que le digas, Señor, por favor, yo no quiero ser, Señor, un asadón que va para adentro. Señor,
quiero tener una experiencia contigo. Allí dile, Señor, abre mi corazón, dile, te entrego mi corazón como mi Señor y Salvador, perdóname de mis pecados y vas a ver que vas a empezar una nueva vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé shalom. Nos vemos Dios primero la próxima semana para continuar con las parábolas. Bendiciones, amén y amén. Gloria a Dios. Por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid.